Hola, 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 mis queridos amigos. ¿Cómo están? Que Dios los bendiga poderosamente el día de hoy. Vamos a comenzar con otra transmisión más. Si escuchan una música de fondo es porque mi vecino está celebrando un cumpleaños y ellos allá tienen toda una celebración, todo un evento. Entonces pueden escuchar alguna musiquita de fondo, pero es por esas razones, para que usted tenga conocimiento. Entonces, nosotros vamos a entrar de una vez en materia. Estamos hablando del tema general, el Espíritu Santo en la comunidad mesiánica. El tema específico, el don de profecía. Hemos estado analizando los dones. Recuerde que para tener mejor comprensión de la lección de hoy, por llamarlo de alguna manera, de este capítulo de hoy, debíamos leer todo el capítulo 11, todo el capítulo 12, todo el capítulo 13 y todo el capítulo 14 de Primera de Corintios. Si usted hizo esa lectura, usted va a estar muy bien enfocado y sabiendo por qué estamos hablando de esta manera, por qué estamos enseñando y estamos diciendo lo que estamos diciendo. Ya veo que empiezan a unirse los amados miembros de la comunidad de fe virtual TikTok. Antes de entrar en materia, quería decirles que he recibido unas recomendaciones de amigos y amigas y hermanos en Cristo de que transmita estas lecciones por YouTube. Ahí ustedes me ponen en sus comentarios si les gustaría que sigamos por aquí o que nos traslademos a YouTube. Usted me lo dice. Porque en YouTube sí voy a grabar desde la primera lección que hicimos con la comunidad virtual, pero eso queda grabado ahí. Entonces no hace falta que lo haga como en vivo. Yo puedo hacerlo en cualquier momento y usted en cualquier momento entra a YouTube y escucha la lección. Pero sí, quiero saber si quieren seguir estar aquí. Bendiciones, hermana Carolina. Quiero saber si seguimos por aquí o transmitimos por YouTube los jueves y los domingos a las 6 de la tarde. Ustedes son los que eligen porque ustedes son los que me apoyaron, han comenzado conmigo desde el principio y yo voy a respetar dónde quieren ustedes recibir, dónde quieren que hagamos nuestra reunión virtual, donde vamos a recibir la clase del día de hoy. Si quieren por aquí, seguimos por aquí. Si quieren por YouTube, por YouTube. Pero de todas maneras, en YouTube yo grabaré todo. Voy a comenzar desde el principio. Desde la primera temporada, primer capítulo, que es el tema general, el Espíritu Santo en la comunidad mesiánica. Primer capítulo de esa primera temporada, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Eso quedará en YouTube, porque ya por aquí ya dimos esa lección. Y así sucesivamente. Entonces, hermano Carolina me está diciendo que sí, hermano, que por YouTube. Perfecto. Entonces, prontamente, decía un amigo mío, vamos a transmitir los jueves a las 6 de la tarde y los domingos a las 6 de la tarde por YouTube. Entonces, entiendo que esa red social también tiene mucha fuerza, la señal es muy buena y hay muchas, ¿cómo podemos llamarle? Beneficios. Muchos beneficios. Quiero que me presten un segundo de su tiempo, ya que voy a ir a hacer algo que necesito hacer. Necesito un segundo solamente.
Gracias por su paciencia. Es que se me había olvidado que yo tengo que apagar la luz de acá, porque si no, interfiere con propiamente lo que es la cámara, ¿verdad? El bombillo tiene mucha luz y interfiere con la cámara. Entonces vamos a iniciar nuestra enseñanza del día de hoy. Quedamos que hoy arrancábamos en el Nuevo Testamento tenemos una base, y con base en ese Nuevo Testamento es posible precisar con bastante claridad en qué consistía la profecía en la iglesia primitiva. El libro de Apocalipsis ha sido interpretado en la vida posterior de la iglesia. Así ha sido interpretado en la vida posterior de la iglesia. Este mensaje de Dios para el presente, con base en el futuro que Dios trae, tiene implicaciones muy concretas para la evangelización, para la edificación y el consuelo y la enseñanza de la iglesia. Debemos de entender, comprender esto a la luz de la palabra de Dios. Por eso vamos a entrar en materia. Tome su Biblia, usted que me está escuchando y que imagino que tiene una. Entonces, tome su Biblia y vamos a abrirla. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Y ahí vamos a leer esa porción bíblica, ese texto. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía que viene de nuestro Señor, del Espíritu Santo, es para estas tres cosas. Dice Corintios: edificar, exhortar, o sea, enseñar, y consolar. No nos podemos apartar de ello. El versículo 4 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. La iglesia somos nosotros. Si esa profecía va a ser dada en el grupo, en la comunidad de fe, es para edificación. Hoy en día se oye cada barbarie. Se levanta una mujer, un hombre, dice el Señor, y se oye cada barbarie, que lo que menos tiene es edificación, más chisme que otra cosa. Pero no vamos a enfatizarnos en eso. Nos vamos a enfatizar en la verdadera profecía. Edifica a la iglesia. El que habla en lenguas se edifica solo. Lo dice el texto. Lo dice el hombre que fue escogido por el Espíritu Santo para que nos enseñaran estas cosas. Bueno, aquí vemos eso. Ahora, si leemos el versículo 24 de este mismo capítulo, vaya ahí a su Biblia, dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Ahora, el versículo 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros.
No es que nos cuente, no es que chismeemos. Hoy hemos confundido todo esto. Dios no viene a que usted sea humillado. No. Dios no profetiza para que su dignidad sea puesto en tela de duda. No. Eso no es así. Para eso no es la profecía. Bueno, leemos el 29, el 30 y el 31 de Primera de Corintios 14. Recuerde, 29, 30 y 31. Dice así esta sagrada escritura. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Tremendo esto. No es que yo me paro y digo 4 tonteras y es. No. Juzgamos desde la justicia del reino de Dios. Eso que sale de la boca de esa mujer, de ese hombre, tiene los componentes, las cualidades de la justicia del reino de Dios. Sí, es profecía de Dios. Si usted por primera vez nos está viendo, nos está escuchando, le vamos a decir cuáles son esas cualidades. La justicia del reino de Dios es perdonadora, es bienhechora, es salvífica, es libertadora. La justicia del reino de Dios es restaurativa. Entonces, esa profecía trae esos componentes, es de Dios. No los trae, no es de Dios. Es una profecía de juicio, de castigo. Eso no es del reino de Dios. Así no son las cosas. Para eso no se hizo el don o no se impartió el don de profecía. Ok. Hay algunos que dicen que no, que ya la profecía no es, ya no, que ya en Jesucristo se cumplió todo eso y no creen en esto. Yo sí creo que puede una persona ser usada por el Espíritu Santo para edificar al grupo y para edificar a una persona. La profecía era un don muy cotizado en la iglesia debido a su claridad. Por eso es que el capítulo 14, versículo 1, nos orienta a cómo es esto. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Hay gente que no entiende qué significa esto. Hay gente que se complica a la hora de que lee esto. Entonces, cuando nosotros leemos esto de parte del Espíritu Santo que inspiró al apóstol Pablo, nosotros vemos cuál es la razón de que sea impartido en la tierra el ministerio profético o el don de la profecía. El pasaje de Corintios 14:1 constituye la bisagra teológica entre la enseñanza del amor y el famoso capítulo 13, donde habla del amor. Es una bisagra teológica. Hace que esa puerta se mueva. Y la regulación práctica del culto público en la iglesia de Corinto. Por eso era importante leer todo el capítulo 14. Si nosotros queremos una exégesis de este 14:1 de Primera de Corintios, ¿qué significa para los corintios? El contexto histórico, literario, el contexto histórico y literario nos muestra que el problema en Corinto, en la iglesia de Corinto, estaba dividida y fascinada con el don de lenguas como símbolos
de estatus espiritual. Buscaban el éxtasis individual por encima del beneficio comunitario. Hablo en lenguas. Ese es un estatus. Te daba un estatus dentro de la comunidad. ¿Usted no habla en lenguas? Yo sí. Pero eso no edificaba. Eso no daba edificación a todos. Buscaban un éxtasis. Sí, un éxtasis individual por encima del beneficio comunitario. No les importaba. Si aquel no era edificado con las lenguas que salían de su boca y que no se entendían. Hablaban en lengua 4 o 5 personas y los demás pelaban los ojos y ni se sabía qué hacía. Nadie era edificado con ello. Eso dice el capítulo 14 de Corintios y propiamente 14:1. Hermanos, la transición en el capítulo 12, usted que leyó Corintios 12, Pablo explica la diversidad del cuerpo. El capítulo 13 establece la excelencia del amor y el capítulo 14 aplica el amor a la práctica de los dones congregacionales. Dones congregacionales, los dones de la congregación. Ahora, seguid el amor. Ahí hay un verbo, el diokó, ¿verdad? Se usaba en textos de persecución o cacería. Expresa una búsqueda apasionada e incansable e intencional. El amor no es un sentimiento pasivo, sino la meta suprema que debe dirigir todo la comunidad de fe. La comunidad de fe debe de anhelar y buscar esto. Porque una comunidad de fe donde no hay amor, ahí no se profetiza lo que el reino de Dios quiere. Y procurad, dice, los dones espirituales. El verbo celó indica un ardiente deseo o celo positivo. Pablo no anula los dones espirituales, al contrario, anima a la iglesia a anhelarlos, pero siempre bajo un gobierno: el amor. El amor. Hoy en día hay iglesias muy llenas de dones, pero no están gobernadas por esto. Y por eso hay gente que se siente superior a otros. Y para peor es un pastor que le da oportunidad a otros, privilegios a otros y no a todos. Esto está mal. Está mal estructurado. Esto no es así. Esto no lo enseña la epístola, ni nos enseña el comportamiento de los primeros cristianos del primer siglo. Ahora, pero sobre todo que profeticéis. El texto habla esto y es importante no hacer caso omiso, porque hay gente que definitivamente anula la profecía. La anula. Vienen anulando eso. Entonces, la partícula indica una clara preferencia en el griego del Nuevo Testamento. Profetizar. Profetizar no se refiere primordialmente a predecir el futuro o adivinaciones. No, eso no es profetizar. No es adivinación, no es predecir el futuro, exactamente eso. Lo que quiere Pablo enseñar acá
inspirado por el Espíritu Santo es que sea primordialmente a predecir el futuro, no, sino comunicar. Debemos de comunicar. La profecía debe comunicar la verdad. La profecía debe de comunicar la verdad. Y todos sabemos que la verdad de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para edificación, para exhortación y consolación, como lo leímos en el versículo 3 de este capítulo. Para eso es la profecía. En eso se tiene que enfocar. Ahora, la lógica del argumento es que Pablo establece que el amor es el filtro evaluativo de los dones. Está claro y está bien especificado esto. Un don que solo edifica al individuo. Sí existe. Las lenguas. Ese don solo edifica a un individuo, según lo que dice el texto. Y esto debemos de entenderlo. Ahora, ese don sin interpretación, ahí la función no se está aprovechando. Al contrario, es inferior. Te pones a hablar en lenguas a grito pelado y no hay quien traduzca eso. No se aprovecha. Ese don sin interpretación es inferior en el culto público a un don que edifica a toda la iglesia como la profecía. Hay gente que todos quieren hablar en lenguas y es aquel estruendo. ¿Qué pasó con la palabra profética? Si nadie está interpretando, no se está edificando. La profecía sí edifica a todo el mundo, porque el amor busca siempre el bien del prójimo, no mi satisfacción, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio el bien al prójimo, el bien del prójimo. Ahora, hermenéuticamente, hoy, ¿qué significa para nosotros esto? Ya lo vimos en la iglesia primitiva. La supremacía del amor sobre los carismas. Cualquier manifestación del Espíritu Santo que no esté motivada por el amor pierde su valor de isopacto totalmente. No hay valor cristocéntrico. No hay valor cristiano ahí. No existe. Los dones sin amor no construyen una iglesia sana. Solo inflan el ego del creyente. Inflan, por eso es que se vienen y se ventean la boca hoy cuando venía en el bus. Oh, Rambo, saca la bazooka y mata a la vaca muca. Y todo el mundo... Ahí se está inflando el ego del individuo. No se está edificando a nadie. Su servidor caía en esto cuando no conocía de esto, porque no lo habían enseñado a leer la Biblia. Gracias a Dios, Dios envió a personas que me enseñaran cómo se lee la Biblia, y hoy lo estoy enseñando a usted, si usted quiere aprender. Exégesis es extraer de la raíz del texto. Saber que revelación de Dios
No es lo que a mí se me ocurre en la jupa, ni el pensamiento que se me viene. La revelación de Dios es entender el mensaje que el escritor del texto quiere darme, porque ese mensaje viene inspirado por el Espíritu Santo. No es lo que yo le agrego o lo que yo pienso o que es revelación de Dios. Como decía mi finado padre, no seas bruto, hijo mío, porque la brutalidad elimina el amor. La brutalidad elimina la empatía. Yo debo de irme a la raíz del texto. ¿Para qué? Para extraer, exégesis, extraer el mensaje que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, quiere que yo reciba. Pero no, hoy los institucionalistas y predicadores, el Señor me reveló. Ay, Dios mío, déjese de babosadas. Y usted no crea eso, porque son babosadas. Y espero que no se ofenda. Pero aquí vemos claramente cómo hoy en día profetizar en este sentido hermenéutico se traduce en la proclamación clara, inspirada. Qué lindo esto, ¿eh? En la proclamación clara e inspirada por la palabra de Dios, lo que Jesús dice, que confronta, consuela y anima a la comunidad. Confronta, consuela y anima a la comunidad. Un equilibrio pastoral. El texto evita dos extremos comunes. El intelectualismo reinante hoy, ¿verdad? Entonces vemos algo en esto. Cuando metemos el intelecto, ahí empieza el desorden. Nuestro intelecto es causante de desorden, porque se eliminó al verbo, a la palabra. En el principio, dice Juan 1:1, era el verbo, y el verbo era con Dios, y es la palabra de Dios. Jesús es ese verbo. Hermanos, ¿qué es lo que busca el intelectualismo desordenado? La experiencia sensacional o individual por encima de la madurez y yo escribí aquí, inteligibilidad, madurez en la iglesia. Pero sobre todo que profeticéis. Dice claramente el texto. Pero sobre todo que profeticéis. Si deseas profundizar en este pasaje, podemos explorar las siguientes perspectivas. Escribía en mis notas hoy en la tarde. Analizar la diferencia teológica entre profecía y lenguas, según Corintios 14. Examinar el debate entre continuismo y sensacionalismo respecto a la profecía. Yo no puedo venir a hacer aquí tonteras. No hacía falta interpretación cuando hay una profecía, pero en el caso de la lengua sí, para comprenderlo. Por eso es que Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 2 y 3, dice eso. No se trata de comunicar un mensaje de Dios mientras el profeta estuviera en un estado de éxtasis, cuando cae o cuando hablan en lenguas. Cuando el profeta se encontraba en éxtasis, se encontraba fuera de sí, como que si estuviera en trance. La profecía auténtica
no se da independientemente de la voluntad del profeta. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Cuando los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas y pueden y deben controlarse y hablar por turnos. En el momento que hay un desastre ahí, ese escándalo, uno por allá riquití, riquitá, y el otro por allá racatá, racatá, y levanta uno y dice el Señor, y se levanta el otro, dice el Señor. Yo he estado en una iglesia, sin criticar, es como ejemplo, que aquello es una loquera, y otros cayendo, y otros revolcándose, y otros endemoniados. Y a ese desorden le llaman derramamiento, fuego del Espíritu Santo. Eso es un desorden desastroso que la Sagrada Escritura te dice que eso es puro sensacionalismo y que no te lleva a nada. Ahora, ¿viene del Espíritu? Sí. Pero el problema es que yo no quise educarme para que cuando eso venga a mí, ¿de qué manera voy a realizar? ¿De qué manera voy a ejercer el ministerio o el don? Debo de tener control porque el Espíritu Santo me ha dado a mí un espíritu de dominio propio, el poder para poder dominar y que esto sea de edificación en amor para otros y no en un desastre total, un desorden. Aquello va a dar miedo. Si llega una persona que nunca se ha, pero ¿qué es esta loquera? De aquí me voy. Y aquel por allá pega 4 gritos, de aquí, ¡ay! Y aquí, ¡ay! ¡Wow! Y raca, taca, taca, taca. ¡Dice el Señor! ¡Dice el Señor! Y ay, hermano, ¿dónde está el dominio propio, la sensatez, la madurez, el orden? ¿Dónde está? Nos hacemos, por eso fue que leímos del 29 al 33. Mantengan el dominio propio para que todos sean edificados con ese don o dones que se están ahí en ese momento, no derramando, porque ya están ahí, que se están en ese momento, están siendo ejecutados para edificación en la regulación del amor. Si no, es una completa charanga. Es un desorden total. Hermanos, muy especialmente el espíritu de profecía es consecuente con el testimonio de Jesús. Muy consecuentemente, yo debo de entender que el espíritu de profecía es consecuente con el testimonio de Jesús. Yo quiero que usted vaya a su Biblia, ¿verdad? En Apocalipsis, capítulo 19, tenemos una referencia bíblica que yo creo que es importante que la leamos. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Dice así: no me postré a sus pies para adorarle. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu
de la profecía. Yo debo de entender esto. Lleva lo que Jesús enseñó en toda su amplitud. El amor enseñado por Jesús. La enseñanza cristocéntrica en cuanto a los principios de vida y a la fe cristocéntrica. El espíritu de la profecía, a la hora de que usa un individuo, mantiene esa templanza, el testimonio de Jesús. Así que si Jesús dice que Él es benévolo, benevolente, o sea, bueno con los ingratos y malos, yo no puedo venir a profetizar. Yeskel, dice el Señor que matará, arraigará a tus enemigos, a los que te han humillado, a los que te han hecho mal. Dios los va a castigar con fuego. Eso contradice el testimonio de Jesús. Jesús es benevolente con los ingratos y malos. Lucas 6. Versículo 35-36, no lo preciso, ahí dice eso. Yo debo de entender esto, porque hoy en día llega cada gente diciendo lo que yo quiero oír y no lo que Dios quiere decirme para la edificación de todos nosotros. El testimonio de Jesús. Es decir, sus hechos y sus palabras, su vida hasta su muerte misma. El Cristo de los evangelios es el testimonio de Jesús. Ahora, debo de saber que ese es el Cristo de los evangelios. Después de su crucifixión, muerte y resurrección. Perdón, es el Jesús de los evangelios. Perdóneme, me equivoqué. Es el Jesús de los evangelios. Jesús el Mesías. Jesús el Maestro. Jesús el Profeta. Jesús crucificado, muerte y resucitado es el Cristo. Hay gente que dice, ¿pero qué es eso? El Cristo. El Cristo es el resucitado. El Jesús resucitado es el Cristo resucitado. Y en el cumplimiento de su vocación profética, esperaba persecución el Jesús de los evangelios. Y esperaba sufrimiento el Mesías, el Jesús de los evangelios. Y él esperaba lo mismo en el caso de su pueblo, dotado de su espíritu de profecía. Yo no sé cuántas veces yo he llegado, he predicado en un lugar, después me voy de ahí y jamás me vuelven a llevar porque lo que salió de mi boca incomodó a media humanidad. Pero es que viven en unas cosas tan extrañas. Yo les contaba hace unas 4 o 5 lecciones atrás que yo pertenecía a un concilio donde elegían al presidente de esa institución por votación. Pero vea qué curioso. Vea qué curioso. Había un grupo por allá que eran los de Lencho y ellos decían, a mí Dios me dijo que había que poner a Lencho. Y había otro grupo por allá que eran los de Lencha que decían, a mí Dios me habló y me dijo que es Lencha. Y había otro grupo allá que eran los de Maxesis y decías que es Maxesis. Dios me habló que es Maxesis. Entonces Dios le habló a grupos diferentes, cosas totalmente diferentes. Están más locos que una cabra. Puras babosadas. El Espíritu Santo, la profecía, lleva en sí el espíritu profético, que es el testimonio del Jesús de los evangelios. Si nosotros no entendemos eso,
que él esperaba lo mismo en el caso de su pueblo dotado de su espíritu de profecía. ¿Por qué se institucionalizaron? ¿Por qué dejaron de ser una comunidad mesiánica? ¿Por qué dejaron de ser el Israel de Jesús y se pusieron un nombre, se institucionalizaron y empezaron a hacer cosas extrañas? Y lo peor, bajo esta palabra, dice el Señor, o lo peor, Jesús me reveló en este texto. Es lo peor. Todos son inventos. ¿Dónde está el testimonio de Jesús en eso que estás profetizando? ¿Dónde está el testimonio de Jesús en eso que tú dices que Dios te lo reveló? Claro que a la institución le sirve, o a su vientre, o a su bolsa. Pero está lejos de ser el testimonio de Jesús. Si yo no sé esto, me van a poner a dar vueltas en un cuatrito y me van a sacar la platica y me van a tener de bruto, me van a tener de baboso, me van a tener de tarugo. Hoy, en una de mis discusiones por Facebook, usted no honra a la Virgen María, me dice el individuo. Usted no ama a la Virgen María. Le digo, no, al contrario. La Virgen María a mí me enseña qué hacer con mi bebé. Porque el bebé que ella tenía, como hombre, era el camino, la verdad y la vida. Y nadie podía ir al Padre sin ese bebé. Entonces, si ese bebé es tan importante, ¿por qué usted pierde el tiempo exigiendo que bauticen a los bebés? Si ni María hizo eso. María no bautizó al bebé. ¿Se lo inventaron? Sí. ¿Lo sacaron de un texto? Sí. Luis Toro, uno de los mentirosos más grandes del catolicismo, dice que en Hechos el carcelero bautizaron a toda la familia y a los bebés. No dicen ahí que habían bebés, pero Luis Toro lo enseñó. El texto dice a los que creyeron, pero Luis Toro dice que también a todos y que habían bebés. Aquí les estoy dando una explicación, un ejemplo de lo que es una enseñanza que no lleva el testimonio de Jesús, la vida de Jesús. Como bebé no fue bautizado. María tampoco lo hizo. Y hoy los seguidores de María, y no se enojen conmigo, hacen lo que ella no hizo. Porque se lo dijo el catolicismo. Estamos fritos. Y si nos vamos a estudiar las cosas que la institución evangélica hace, también se para el sol a verlos. Porque todo el mundo jala para su saco poniéndole al texto, según ellos, una revelación. Según ellos, no sé qué. Pero el texto me enseña. Hay un mensaje ahí del escritor. Y ese escritor fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese mensaje? Esa es la revelación. Esa es la revelación. No las tarugadas que le creemos a un individuo que dice, el Espíritu Santo aquí me reveló. Y los tarugos, aleluya. ¡Habla, Señor! ¡Habla, Padre! ¡Sea su nombre glorificado! Y son puras tarugadas. Puros inventos. Nada que ver. La revelación del texto
No es lo que a usted se le ocurra. Es el mensaje que el autor del texto quería transmitir, porque él escribe eso inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando la parte humana no dejó bien claro eso, agarro ese texto y me lo llevo a lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, en las enseñanzas del Sermón del Monte, en las enseñanzas sapienciales de Jesús en los evangelios. Le voy a dar un ejemplo. Samuel, profeta que admiro mucho, se va y le dice a Saúl: vino palabra de Jehová a mí, levántate, porque Dios quiere juzgar lo que hizo Amalek. Mata a mujeres, mata a niños, a bestias, arrasa con todo. Samuel nunca se fue a pasar lo que Dios le dijo por el filtro de lo que el dedo de Dios había escrito en los 10 mandamientos. ¡No matarás! Cuando yo como humano recibo de Dios algo, y en este caso ellos que escribían la Biblia, y yo veo algo ahí, yo no me voy a decir ahí es que Dios matará, Dios arraigará. No, andate a la enseñanza, aquí esto está raro, voy a ir a qué dice Jesús de eso y ya está, ya le voy a dar una buena interpretación al texto. ¿Por qué? Porque el filtro es lo que Jesús dijo. Ellos fracasaron. El Israel de la Biblia fracasó. Porque no aprendieron o no quisieron, no les dio la regalada gana de pasarlo por el filtro de sus 10 mandamientos. Nosotros hoy tenemos nuestro Sermón del Monte, nuestro Moisés. Jesús nos dejó claro que cuando leemos algo o alguien nos profetiza algo, vamos, lo llevamos al testimonio de Jesús, como acabamos de leer en Apocalipsis. Lo llevamos porque el espíritu profético lleva consigo el testimonio de Jesús. Hay gente que se pasa ahí oyendo predicaciones y ahí por TikTok y, alabado sea Dios, aleluya, habla Señor. Y yo me quedo así viendo, yo a veces voy en el bus o así, y Señor de la gloria, qué tirada, qué tristeza. O cuando leo por Facebook diciendo que el catolicismo aquí, o que tal institución evangélica allá, yo digo, qué tristeza. Y el montón de tarugos, de guanijos ahí, porque no quieren sentarse. ¿Cuántos sabemos hoy aquí? Bendigo a los que están en la sala conmigo y a los que están escuchando por fuera. Ahí cuando puedo les devuelvo el saludo cuando me saludan. Yo los bendigo. Pero debemos ya, hermanos, de verdad, ya es hora de que tú uses, si es que sos el templo del Espíritu Santo, a ese que tenés, hombre. Ahí tenés ahí, lee. Donde dice la Biblia, para poner un ejemplo, que un apóstol bautizó a algún niño. Estoy poniendo ejemplos. ¿Dónde dice en la Biblia que se bautizó a un niño? ¿Dónde? Si vemos que bautizaron a montones de personas, a miles de personas, desde Juan el Bautista, porque la profecía del Antiguo Testamento viene y florece la flor de esa. Imagínese usted un arbusto que se llame profecía. Imagínese la flor. Esa flor está en el Nuevo Testamento. Inicia con Juan el Bautista, continúa con Jesús y luego con la comunidad de fe. Ahí florece la profecía. Bajo
el espíritu profético. Y este se sujeta al testimonio de Jesús. Se sujeta a la autoridad, al profeta por excelencia. El testimonio de Jesús se sujeta. Porque nosotros hemos caído en errores. Porque no queremos aprender. No queremos estudiar. Y cuando hay alguien que saca el tiempo, porque Dios los llamó a hacer esto, no nos escuchan. Y si nos escuchan, escuchan para debatir, no para aprender. O se creen que ya lo saben. Y entonces, ¿por qué los tienen dando vueltas en una institución? A mí me dijo un día un ex MAPI, pastor, es que hay un problema cuando uno va a su comunidad de fe virtual o presencial, cuando teníamos presencial, que ya después de estar ahí, no puede uno encajar en ninguna otra parte. ¿Por qué? Porque nosotros, lo dice el texto, y luego ese texto, si lo leímos fuera de los evangelios, ese texto que dice Jesús de ese texto, eso es MAPI. Eso es el ministerio Abba Pater internacional que el diablo ha querido eliminar desde su fundación. Y no me vengo aquí a darlas de nada, solo a decirle que no importa que usted no sea un MAPI, pero que cuando vayas a hacer o a recibir algo, fíjate qué dice el texto de eso, hombre. No seas tarugo. Lleva el testimonio de Jesús, esa profecía, esa predicación, esa enseñanza, lo lleva, es de Dios. Y recuerde, si alguien se levanta y Rambo saca la bazuca, mata la vaca muca. Oh, saliva viene, saliva va, saliva viene, saliva va. Y no hay quien interprete. Hay que entenderlo. Hay que saber que ese tipo no tiene dominio propio. Porque está haciendo lo que la Sagrada Escritura dice que no se haga. Si no hay quien interprete, váyase para la casa y allá hable todo eso que ni usted entiende, pero ya la Biblia dice que usted se edifica, entonces vaya ahí, racatar, racatar, racatatata, y racatar, racatar, racatatata. Yo antes hacía eso cuando no había entendido esto. Y ahora que lo sé, lo voy a hacer. Claro, ¿cuántas veces empecé yo? Porque tengo el don de lenguas, hablar en lenguas para que todo el mundo, el pastor Alex habla en lenguas, para mi propio, como expliqué antes. Y así agarran textos, y así hay profecías. Usted puede buscar en la historia, no me haga caso a mí, pero cuando el cardenal Enrique Borges, no el jugador, sino el cardenal, quería ser papa, le pagó a 3 cardenales de mucho peso que seguía a la gente para que dijera: el Espíritu Santo me acaba de decir que el Papa próximo tiene que ser Borges. Y ese fue lo peor que ha tenido Roma, el corrupto, asesino, el criminal, le metió a toda la familia. Ese fue una cochinada de hombre, corrupto como no. Y si no me cree, métase a Google, pregúntele, investigue quién fue el Papa Borges. Los Borgias. Y en Prime Video hay una serie para que usted investigue eso y ahí te das cuenta. Igual, las instituciones cristianas evangélicas también se corrompieron. Ahora cobran hasta por milagros. El evangelio, el testimonio de Jesús no es lo que predican hoy.
Las grandes instituciones evangélicas ni las megas iglesias no están predicando el testimonio de Jesús. El espíritu profético no es. Ellos predican teología de la prosperidad. Todos te dicen cómo hacer plata. El testimonio de Jesús, que es el espíritu profético, no es el que habla. No es el que habla. Porque cuando el espíritu profético habla, cuando el testimonio de Jesús es el que está ahí, todos son edificados. Uno no viene a Dios para hacer plata. Te engañaron. Si usted no hace plata es porque es muy bruto. Entonces, pídale al Señor que le ayude. Aquí está Josafat, mi amigo. Yo veo en el TikTok todo lo que él hace, cómo Josafat hizo esa estructura, cómo soldó eso, cómo levantó esa pared ahí tan difícil, cómo hizo esa curva, cómo Josafat logró hacer ese mueble tan lindo, cómo hizo esa casa, cómo hizo esa mejora, cómo hizo ese agregado. Ay, Dios le dio la capacidad. Y ahí recibe los chavos. No necesita la teología de la prosperidad. ¡Aló! Hoy en día, nosotros los tarugos somos los que están alimentando a esos lobos vestidos de piel de oveja. Esos lobos no se llenan. El espíritu de la profecía, cuando se habla y se profetiza, se sujeta al testimonio de Jesús y todos son edificados, no unos cuantos. Espero que usted tenga oídos para oír lo que el texto dice, lo que el Espíritu le dictó al apóstol Pablo en esta epístola para que nos enseñaran a nosotros. Porque la iglesia de Corinto había de todo, dones, pero hasta para tirar para arriba. Lo que no había era amor. Lo que no había era respeto al testimonio de Jesús. Esto no lo enseñan, ¿verdad? Yo no sé si usted lo ha escuchado. Y si usted lo ha escuchado, felicito a ese que te enseñó esto. Si ya te escuchaste esto, felicito a ese hombre, a esa mujer que te lo enseñó. Y si no, agradece a Dios que te dio la oportunidad por tu esfuerzo. ¿Sabes por qué estás escuchando esto si nunca lo habías escuchado? Porque tú decidiste esforzarte. Porque no es bonito tener que dejar de hacer un montón de cosas para sentarme a escuchar a un individuo una hora. Pero ¿estamos aprendiendo o perdiendo el tiempo? ¿Estoy siendo edificado o entretenido? O lo peor, engañado para sacar provecho de vosotros. Hoy le decía yo a una amada hermana profeta, ¿cómo sé yo que Dios me llamó a tiempo completo? Porque no a todos llama a tiempo completo. Porque Él me va a sostener. Voy a tener los 3 platos de comida. Y las bendiciones van a llegar por medios que Él... Yo necesito una cita médica porque me van a operar el otro ojo. Ahorita voy a quedar viendo 20-20 con este y 20-20 con este. Son 80. Entre los 2 ojos quedo viendo 80. 20-20 aquí, 20-20 aquí. 40-40, 80. Tengo que ir a Juigalpa, tengo que pagar pasajes, tengo que hacer un montón de cosas. Y ya mañana, si yo amanezco vivo, ya tengo en la billeterita lo que necesito. No lo que quiero tener, porque a mí me gustaría ir a Juigalpa a almorzar al mejor restaurante. Y luego de que me vean el oftalmólogo y me pongan la cita, ir y pasar a un centro turístico y bañarme. Beberme unos cócteles ahí, unos batidos y unas carnes y unos filetes. Eso es lo que yo quiero, mi capricho. Pero Dios
me da lo que yo necesito. Porque un día Él me preguntó, ¿quieres servirme? Él no me obligó. Él no dice, si no le sirve a Dios te voy a ir al infierno. Si no haces empanadas para pagar la luz de la iglesia, tu pastor, te vas a ir al infierno. Eso no dice Dios. ¿Quieres servir? Recuerde, no te lo van a agradecer a algunos. Otros, después de que le ayudaste un montón, van a salir hasta hablando mal de ti. Pero es porque aceptaste ser servidor y enseñar el testimonio de Jesús. Eso es el espíritu de la profecía. Eso te convierte en un profeta. Y yo, tenía mi trabajo en la policía, estaba bien, ganaba bien, me la tiraba riquísimo, era jefe. Dije, si quiero. Pues yo no te estoy obligando, me dice el Señor. ¿Quieres? Yo quiero. Gracias a Dios. El Señor me dijo, no necesitas manipular. Si vas a dar un mensaje profético, tiene que llevar el testimonio de Jesús para que sea el espíritu de la profecía que se sujeta a eso. Y lo que estamos haciendo aquí es eso. A mí un día esto me dijo una persona, oiga, ¿por qué a usted le dicen Crucito? Y usted es pastor. Y ¿qué tiene? Que me digan Crucito. Otros me dicen Alexandrito. En Guasimal de Punta Arenas me dicen Satanás. Porque tuve un pasado que era peor que el diablo, según ellos. Y ya por eso me voy a enojar. A mí qué me importa. Yo voy a cumplir porque yo le dije, yo fui el que le dije a Jesús sí. Él no me puso una pistola en la jupa. A mí me dan ese ni qué cuando yo veo a estos hablando tonteras para dar lástima y sacar plata o engañar papa. Ay, Dios mío. Claro que puedo manipular. Claro que puedo soltarme una palabrita aquí que te voy a lavar el coco, te voy a tocar el corazón, te voy a tocar el sentimiento y hasta el carro me vas a mandar. Pero eso no lleva el espíritu profético, el testimonio de Jesús. No te dejes engañar. El que tiene oídos para oír, que oiga. La profecía floreció, no solo durante el primer siglo, sino en el segundo siglo también. Hay un hombre que hizo una investigación en el segundo siglo, se llama Justino Mártir, que escribió cerca del año 150 después de Cristo, y él insistía que la presencia continuada de carismas proféticos en las comunidades cristianas y el cese de la profecía entre los judíos era señal que los designios salvíficos de Dios habían comenzado a cumplirse en la comunidad mesiánica en lugar que solamente el judaísmo. Por eso a mí me da no sé ni qué cuando yo oigo un man diciendo, un men ahí diciendo, el man dice, ¡ay! Que Israel, el pueblo de Dios, Israel es una nación de asesinos. Lo lindo del florecimiento de la palabra profética es que es para todos, porque el Israel de Jesús, que ese sí es el que está hoy, somos todos. No hay judío, ni griego, ni chino, ni alemán, ni tico, ni nica. Todos. Solo hay un requisito. Acepta la misericordia. La misericordia de Dios está. Acéptala. Acepta su amor. El amor de Dios está ahí. Todos los que se van a ir a pasar una eternidad al infierno se van amados por Dios. Se van amados por Dios, pero nunca quisieron aceptar el amor de Dios. ¡Nunca! Yo sí lo acepto. Yo acepto el amor de mi Dios. Yo acepto la misericordia de mi Dios. La necesito. Por eso no me creo más que nadie.
soy un vaso de deshonra sirviendo en la casa de mi Padre. Porque Él tuvo misericordia de mí y yo la acepté. Hermanos míos, debemos de reconocer la existencia de muchos falsos profetas y maestros entre las comunidades cristianas, porque vienen de una institución y aprendieron mañas, muchísimas mañas. En el Nuevo Testamento ya encontramos las pistas de estos falsos profetas. Sus aportes a la comunidad eran evaluados tanto por su conducta personal como por el contenido de sus enseñanzas. Josafat, ¿puedes leer la palabra de Dios el día de hoy para nosotros? Para no ser yo hoy la reunión orquesta, solo yo soy el que canto, yo soy el que toco, yo soy el que hago todo. ¿Puedes leer, Josafat, la palabra de Dios hoy? ¿Tienes tu Biblia en tu mano? Sí, hermano, perfecto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 y 3. Por favor, Josafat, ¿podrías leerme ese texto? Dice así, hermano: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cuál es ese espíritu? No es una persona física. Es aquella enseñanza anticristo. Jesús dice que Él es benevolente con los ingratos y malos. Jesús dice, porque Él es benevolente con los ingratos y malos, en Lucas capítulo 6. Y viene un predicador o un profeta con el espíritu de anticristo. Esto es fuerte. Espero que esté listo. Porque si sos un cristiano, toma lechita, te voy a ofender. Se sube ese predicador o ese profeta y dice el Señor que el terremoto en Colombia es porque ustedes han sido. Y todo el mundo habla, Señor. Oh, Rambo, saca la bazooka. Esto es palabra. Ese es el espíritu de anticristo, porque va en contra del testimonio de Jesús. Jesús dijo una cosa en Lucas 6, y este tipo está diciendo que el terremoto de Colombia es un castigo, porque son malvados, porque son ingratos. Sí, pero Jesús dice que Él es benevolente, benévolo, bueno, con los ingratos y malos. Entonces, espíritu de anticristo. No está confesando que Jesucristo es el Mesías. Confiesa cualquier otra cosa y presenta un Cristo falso, una fe falsa, en un espíritu de anticristo. No el espíritu profético. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y ustedes que les encanta eso. Ahora, no hablo de la comunidad de fe, sino los seguidores de esa gente. Estos muchachos y muchachas son una belleza. No. Yo estoy hablando de los individuos que andan detrás de esos profetas y de esos predicadores. Hace poco aquí hubo una inundación el año pasado, un Matagalpa creo que fue. Y fue un desastre aquello, natural, porque llovió demasiado y se inundó todo aquello.
es que Matagalpa se paseaba con santos imágenes y entonces Dios castigó. Castigó ese pueblo por idólatra. Muy lindo se oye y claro que se llena uno el alma y uno dice que rico, se murieron por estar hablando mal de Dios o por idólatras en que se ahogaron. Qué lindo. Usted no tiene amor, papi. Y recuerde lo que hablamos al principio de la enseñanza. Todo se rige, se gobierna, todos los dones se gobiernan por el amor enseñado por el testimonio de Jesús. ¿Qué amor va a haber donde yo me alegro de que se murió el Padre Toro? Y yo me pongo a pensar, Alexander, si a usted le dicen el Padre Toro se murió, uy, Señor, mira que se me alegra un toque el corazón. Entonces, Crucito, tenés que hablar con Dios. Estás resentidillo. Yo no sé si me estoy dando a entender. Pero un don, un ministerio, por más lindo que sea y por más poderoso que sea, si no tiene amor, no lo gobierna el amor. Hay que tener cuidado. Por eso yo me cuido de no jugar de lo que no soy, de no predicar lo que no hago. Porque cuando usted abre su boca le va a pasar. Vea, Jesús vino y dijo, cuando te den por una mejilla, ponga la otra. A Jesús nadie lo había tocado. Y después de que Jesús dijo eso, se lo sonaron. Y no, y hasta lo desbarataron en una cruz. Hay que tener cuidado cuando abrís la boca. Yo prefiero venir aquí a presentarme como un vaso de deshonra. ¿Por qué? Porque tampoco soy la mata de la verdad. Pero que estoy bien ubicado en cuanto a lo que tengo que escuchar y aprender para que me edifique. Eso sí, a mí no me van a venir en este momento. Nadie me pone a dar vueltas en un chacalín. Recuerdo el año antepasado, estaba pasando la peor crisis de salud, de todo. Y me ofrecieron una iglesia con 500 personas y me dijeron en Costa Rica, 2.800.000 te van a entrar por mes y te vamos a pagar el celular y te vamos al carro. Yo hasta que sacaba la lengua como un perro sediento y yo dije, wow, el Señor me va a recompensar. El Señor me va a recompensar. Y de un momento a otro dije, ¿es el Señor o es que yo quiero eso? Tenía que sujetarme a ciertas cosas, a ciertas enseñanzas, empezar a predicar lo que el texto no dice, pero que yo puedo por mi facilidad, porque yo tengo el don de la palabra. Yo veré cómo la uso. La voy a usar con el espíritu profético que está. Su autoridad es el testimonio de Jesús, o la voy a usar por mi habilidad intelectual para mantener ese sueldito y ese estado de vida. ¿Ya entendieron cómo es esto? ¿Ya entendieron cómo es esto? La fe falsa, el espíritu y anticristo, ¿están entendiendo cómo es? No me pude ir para esa iglesia, Josafat. Perdí 2 millones y pico mensuales. Tú decides. Así se llama el ministerio de una hermana, amiga mía, que es profeta. Ministerio, tú decides. Digo yo, qué bonito nombre. Tú decides. Tus profetas no descubrieron tu pecado, sino que profetizaron para ti locuras. Eso existe. La Biblia lo dice. Y cuando nosotros no entendemos esto, somos víctimas. Pero también mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero fue porque lo desecharon. Tuvieron acceso, pudieron aprender. Miren, hermanos, yo creo que yo los aburro a ustedes. Me ponen, han mandado el mismo mensaje a muchas personas y pum, vamos a revisar tu WhatsApp y me bloquean. Facebook me bloquea porque mando el mismo mensaje a muchísimas personas.
Me bloquea todo el mundo y yo me quedo ahí 24 horas. Ya sé que por eso yo lo hago el mismo día. Hoy estoy bloqueado. Donde me cuido es que no me bloqueen ahora TikTok. Pero como ya me enseñaron que por YouTube, siempre y cuando yo no use nada que no esté autorizado, que sea original, ahí es poderoso y todo, y que ahí no bloquean tanto. Si usted hace las cosas, usted, original suyo, entonces digo yo, wow, y ahora sí. Pero yo a todo el mundo le mando esto. ¿Cuántos estamos aquí? No sé cuántos hay afuera, eso sí no sé. Ahí veo que algunos, Miguel, Cairo, Maribel, pero no sé cuántos se quedan, si se quedan toda la plenaria o hoy en 5 minutos, ay, no, qué aburrido, me voy. Por eso es que vienen gente, pim, 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 y andan diciendo el evangelio. Esos pastores, que usted solo escucha, los que son anticristo. Porque los que predican, dan la palabra con el espíritu profético, son los que se respeta y pega y enseña el testimonio de Jesús. Esos son aburridos. No es que eso no se pueden decir, hay fuego, hay una unción en este momento. Oh, sí. Oye tú, hay una persona aquí. No sé si está dentro de la sala o fuera de la sala. Dios ha visto tu aflicción. Pero no te preocupes. Esas personas que te hicieron daño van a morir podridas porque sentirán el látigo. Porque hay de aquel que se meta con un hijo de Dios. Eso es lo que nos gusta a nosotros. Oh, aleluya, gracias Señor. Vieras, estuve en TikTok y estaba un hermano diciendo esto, no sé quién es, un señor ahí barbudo y feo, diciendo cosas. Y es que el Señor me dijo, yo ahora lo creo. Quiero decirle que eso no es de Dios, porque Dios es benigno con los ingratos y malos. Pero si viene esa persona y le dice, ese que te hizo daño, ese que te ultrajó, que te robó, ese que te desgració tu vida, tienes que perdonarlo para que no se te haga una raíz de amargura y pierda la gracia. Eso no es bonito, ¿eh? Eso no lo queremos oír. Bendecid a ese que te está maldiciendo. Dice el Señor que tu raíz de amargura crece y crece, porque tú no bendices al que te maldijo. Dice el Señor que todo lo que te está pasando y que en este momento vives así, porque tú no amas a tu enemigo, no has aprendido a perdonar. Perdonar es recordar sin dolor. Eso lo enseñó Jesús. Ese es el espíritu profético. Porque se apega al testimonio de Jesús. No tuve que decir Rambo, saca la bazooka y temblar y hacer aquí y bailar eléctrico. ¿A qué no? Para darte, te acabo de profetizar. Te acabo de soltar una profecía. ¿Por qué estás así? Porque no has escuchado, no has aprendido, no has querido informarte del testimonio de Jesús. Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de valentía y dominio propio. Usted puede bendecir a su enemigo. Bendecir al que te maldice. Dios te ha dado la autoridad que se llama Espíritu Santo para que lo hagas y lo hagas de corazón y despedaces las fuerzas de las tinieblas y seas un embajador, porque Dios quiere que tú seas embajador, no guerrero. Pero es más bonito ser guerrero, ¿verdad? El espíritu de anticristo tiene guerreros. Y también, si usted quiere ser guerrero, séalo. Dios no se va a poner en eso. Pero no se queje cuando le venga todo y más. Yo soy embajador. Yo despacho a todo el mundo con nacionalidad del reino de Dios. Nacionalidad. ¿Quiere nacionalidad? Yo soy embajador. Dice, embajadores. Porque es como que si Cristo reconciliara al mundo. Un embajador reconcilia al mundo con Dios. Satanás lo sabe.
Y por eso el espíritu de anticristo te habla lindo. ¡Habla lindo! Es tremendo. Josafat, primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, por favor. Dice así. ¿Estás ahí, Josafat? Léalo. Sí. Primera de Juan 4, 2 y 3. Fuerte. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este ¿Qué es eso? Es que yo sé que Cristo vino. Entonces, ¿por qué no le haces caso? Tú no estás confesando lo que Cristo dijo, enseñó en carne. Eso no confiesas. Estás diciendo otra cosa. Estás predicando otra cosa. Jesús no enseñó eso. Eres anticristo. El que tiene oído para oír, que oiga lo que hoy aquí se está diciendo, porque es palabra de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3, dice así: por tanto os hago saber, 12:3 de Primera de Corintios, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu del Señor. ¿Qué es llamar a Jesús Señor? No es decirle yo sé que tú eres el Dios, que tú eres Señor. No, no enseñas lo que Jesús no enseña, porque Él es tu Señor. El testimonio de Jesús te hace enseñar lo que Jesús dijo y no tus inventos. Y no tus inventos. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Yo recuerdo ahora que estuve estudiando este capítulo. Es tan enriquecedor. Dice Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice el 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está. El testimonio de Jesús nos enseña la voluntad del Padre. Y el 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso para nada sirve. Para nada sirve. Si usted no entiende qué es la autoridad del testimonio de Jesús. Y aquí fue donde yo me asusté. Y por eso ya no soy famoso. Ya nadie me lleva a predicar. Y ya nadie quiere tenerme en sus filas. Yo ya no produzco, ni animo, ni motivo. Ya no soy un motivador. Ahora soy un predicador del testimonio de Jesús. Soy un vaso de deshonra en la casa de mi Padre, pero esto sí lo respeto. Hermano, cuando nosotros vemos estos dos criterios, aparentemente el de la conducta llegó a ser más importante. El falso profeta tiene mejor conducta que el verdadero en muchísimas ocasiones. Hermanos, cuando vemos que escrito, lo que está escrito en principios del siglo II, reconoce la existencia de apóstoles y profetas falsos. Por otra parte, podemos suponer que la mayoría eran
auténticos. Ahora, sin embargo, no todo el que habla en espíritu es profeta, sino el que tiene las costumbres, el mensaje del Señor. Así pues, por sus costumbres se discernirá al verdadero o falso profeta. Todo profeta que enseña la verdad, si no practica lo que enseña, es un falso profeta. ¿Qué es tu mensaje? ¿Anticristo o es del testimonio de Jesús? Si tienen alguna pregunta la pueden hacer, porque ya vamos a preguntar. Ahora, diciéndome qué aprendieron hoy, me pueden hacer la pregunta. ¿Qué vamos a estudiar el domingo, si Dios quiere? Vamos a estudiar el séptimo don, discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu, no se lo pierda. Va a estar bueno. Y hoy, a mi amado Josafat, le pregunto, ¿qué aprendió hoy? Hermano, bueno, principalmente el amor, ¿verdad? Es el filtro de todos los dones, en generalidad. Y segundo, ya que muchas veces solemos pensar, ¿verdad? Cuando hablamos del anticristo, hablamos de que está por venir y mucha gente ignorante que está por venir y que es externo, o sea, como que yo puedo señalar quién es y puedo inclusive identificarlo, pero aquí nos deja muy claro que más bien en el tiempo de Pablo ya existía más bien, ¿verdad? Este espíritu. Entonces es algo muy importante que me queda. Quiere decir que aquí el que no sigue las enseñanzas de Jesús es anticristo, es en contra de él. Así es, definitivo. Calcule usted que el espíritu de anticristo fue el que no permitió que los israelitas que salieron de Egipto entraran a la tierra prometida. El espíritu de anticristo fue el que bloqueó a esa gente para que no pudieran entrar ahí. Qué terrible que es, porque es que está dentro de la misma comunidad de fe, vestido de oveja, es un lobo. Hermana Carolina Soto, ¿qué aprendió hoy? Qué buen bailongo, pastor. ¿Va que sí? ¿Ustedes están oyendo, papá? La cimarrona. ¡Ah! Ahora sí, hermana Carolina, no me distraiga, hermana. Ve, ya me puse a oír, ya casi me pongo a bailar aquí. Cuéntame. ¿Qué aprendió hoy? En realidad, muy parecido a mi amor en este caso. Pero ese punto, el que mencionó de que debemos también filtrar por medio del amor, o verdad, todos los dones siempre tienen que ir de la mano del amor, es verdaderamente tan importante, y es que aplica para todo. ¿Cuánta gente no tiene tanto conocimiento? No tiene un superpuesto, como decimos, ¿verdad? Pero sin cero amor, cero tacto, cero, casi que cero humanidad, porque el ser humano es hecho de amor. De hecho, que hay un estudio que se hicieron de unos niños que no recibieron afecto, pero, o sea, recibieron alimento, los cobijaron y de todo, pero no había ese contacto físico, esa estrechez, y entonces dijeron que esos niños tuvieron repercusiones cuando crecieron, a diferencia de los niños, ¿verdad? De cuando nacen, se les da el pecho y se les vive diciendo cosas muy bonitas. Entonces, en algo que creemos que no tiene impacto, tiene todo el impacto del mundo. Y también para reforzar lo del anticristo, sí. De hecho, un día estos, Amor y yo hablamos de eso, de que
uno hasta que está cansado en TikTok de ver que Elon Musk es el anticristo, que Donald Trump es el anticristo, y un montón, ¿verdad? Y de ahí a veces uno perfectamente puede ser el anticristo y está vociferando cosas y de todo y ni siquiera se percata o se da cuenta. Entonces hay que tener tanto cuidado con eso porque es una línea muy delgada, la verdad. Yo un día de esto me puse a contar, saqué el tiempo, tenía como 6 horas de tiempo, entonces empecé a ver predicaciones por TikTok y a todas las que eran anticristo, todas, 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 todas. Oiga, increíble, casi 2 horas y media viendo videos y ni una me logré encontrar con el espíritu profético que tenga como autoridad el testimonio de Jesucristo. Todos hablaban lo que Jesús no enseñó. Pero mira qué lindo que se oía. A cualquiera se le paraba el pelo, lo que salía de la boca, la enseñanza poderosa. Y yo decía, ¿cómo no van a engañar a esto? Si esto es uno que vive en esto, que Dios por su gracia me tiene a mí en esto día y noche, lo pueden enredar. Ahora estos prójimos, no, hombre, es terrible. Qué lindo, hermanos. Gracias por acompañarnos hoy. La hermana Tarazú de Estados Unidos. Dios me la bendiga, la guarda. Eliezer Zamora. Maribel. Que estuvieron un ratito. Yader. Aida, Judith. Patricia, Cisneros. Sofía. García. Yorleni. Jonker también estuvo por aquí. Juan Fernández, Patricia, Edwin, Warner, Agnes, Gato Miau, Rocío, Hermes Coras, Luis Francisco y todos los demás. Gracias porque estuvieron un ratito con nosotros y espero en Dios que sigan. Recuerden, yo les aviso cuando ya desde la primera lección vuelvo a enseñar esto, pero esta vez queda grabada en YouTube. Los amo en el amor del Señor. Padre, en este momento damos las gracias por esta palabra, damos las gracias por esta profecía, por esta palabra profética que nos has dado hoy. Bendice a la hermana Carolina, hermano Josafat, guárdalos, bendícelos. Que Josafat tenga muchos contratos en este 2026 en lo que queda, Señor. Padre, bendice a todas las personas que estuvieron, a Alex López, mi amigo. Señor, bendice a todos los que estuvieron acá hoy, aunque sea un ratito. Bendícelos mucho, Señor. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta luego, porque esta cimarrona me tiene ya, casi que se me mueve así el hombro solo. Empieza a moverse el cuerpo. Sujétese. Hasta luego, hermanos. Cuídense. Hasta luego, pastor. Buenas noches.